5 expresidentes de Latinoamérica serán observadores del plebiscito que la oposición venezolana llevará a cabo el 16 de julio, en el que preguntarán a los ciudadanos si aprueban la constituyente de Nicolás Maduro. Los exmandatarios aceptaron la invitación del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, para participar en la consulta de este domingo. Entre los exjefes de Estado invitados están Andrés Pastrana de Colombia y Vicente Fox de México. Y el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, habitual defensor del régimen venezolano, aseguró que es hora de que gobierno y oposición negocien una fórmula que permita que cese la violencia en el país. Tanto la oposición como el gobierno deben sentarse por lo menos a definir 3 temas. Primero, un calendario electoral para todas las elecciones. Segundo, una devolución de los poderes a la Asamblea para que pueda ejercer su función de fiscalización. Y tercero, habilitar a los que podrían estar en las elecciones para que, si hay razones judiciales o políticas, sean removidas para que pueda haber realmente una competencia entre ellos. Miren, como ya les adelantábamos, vamos a conocer un poco más a fondo todo lo relacionado con esta consulta popular que adelantará la oposición, no solamente en Venezuela, sino que también le está hablando a los venezolanos que se encuentran en otros lugares del mundo el 16 de julio. Para eso hemos invitado a Alejandro Otero, a Karine Amaya, actores venezolanos, activistas venezolanos, a los dos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un gusto. Poniendo sus voces en nombre de su país, que está pasando realmente momentos muy complicados. Karine, quiero empezar por usted. ¿Qué es lo que va a pasar exactamente el 16 de julio? Bueno, el 16 de julio vamos a hacer una consulta popular, la que todos los venezolanos nos vamos a expresar, no importa dónde nos encontremos. Pueden estar en Colombia, pueden estar en Europa, pueden estar en cualquier lugar, en Venezuela, y vamos a demostrar que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela. No estamos de acuerdo con la violencia que está ocurriendo en nuestro país día a día en las calles. No estamos de acuerdo con la constituyente. Básicamente es esto, no estamos de acuerdo con la constituyente. Hay 3 preguntas que vamos a estar respondiendo en esta consulta popular, pero básicamente la principal es que no estamos de acuerdo con una constituyente que no es legal, que no se está haciendo bajo un marco legal, cumpliendo todas las leyes como debe suceder. No está avalada del todo por nuestra Constitución. Y creo que todos los venezolanos tienen que estar claros de lo que realmente está sucediendo, del problema que puede venir después de esta constituyente, en dado caso que sí se dé. Lamentablemente estamos, o los venezolanos, tanto los que estamos fuera, los que estamos dentro, estamos sufriendo porque todavía tenemos familiares, todavía tenemos amigos que están en nuestro país. Y lamentablemente es un país autoritario, lamentablemente es un país que dice las cosas y las hace sin importar las leyes, sin importar la Constitución, sin importar la Asamblea Nacional. Mire, sobre ese punto, Alejandro, seguramente hay muchas personas, muchos venezolanos que nos están viendo hasta ahora y dicen claramente: yo quiero que la situación en mi país cambie, vuelva a ser esa Venezuela que teníamos antes. Pero también se deben preguntar por qué votar. ¿Realmente va a servir que salgamos a votar en un país en el que no hay división de poderes? Ese resultado de ganar el que no están de acuerdo, que muy seguramente es lo que va a pasar de una manera masiva, ¿de qué va a servir? La respuesta a esa pregunta es bastante incierta. Lamentablemente, el gobierno ha demostrado que pasa por encima de la Constitución. Es cierto. En Venezuela se violan los derechos constitucionales, se violan los derechos humanos a diario. El gobierno no respeta ni al pueblo, ni a la Constitución, ni a la opinión extranjera, y pasa por encima incluso de organismos elegidos por el pueblo mismo, por la mayoría de los venezolanos, como la Asamblea Nacional. Este movimiento, este recurso que vamos a utilizar el domingo, esta consulta popular, viene precisamente por eso, no del Consejo Nacional Electoral ni del registro electoral. Es un movimiento postulado por la Asamblea Nacional, amparado en la Constitución en los artículos 5, 70, 333 y 350. De ahí entonces obtiene su legitimidad. Y es una consulta popular, por eso no lo llamamos plebiscito, en donde el pueblo va a manifestar su voluntad. No es una votación, no tiene, como repito, nada que ver con el Consejo Nacional Electoral. Es simplemente una convocatoria al pueblo a que manifieste cuál es su voluntad en base a lo que se está. Exactamente. Entonces, de ahí viene, vuelvo y repito, la legitimidad del proceso que estamos realizando. Y
por supuesto también entonces la fuerza que esto pueda tener más adelante en las consecuencias que vaya a producir el gobierno si decide escuchar o no lo que el pueblo decida en esta convocatoria. Pues las preguntas justamente como veníamos hablando van basadas más que todo en la constituyente. Me permito leer cuáles son las tres preguntas, las tres consultas que se van a hacer a los venezolanos el domingo 16. Y la gente responde con sí o no a esas preguntas. Con preguntas. sí o no, exactamente. Adelante, ¿cuáles son? La primera pregunta es, ¿rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano? Esa es la primera. La segunda, demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Y por último y tercera, aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Esas son las tres preguntas con las que se van a encontrar. Ahora, como el objetivo de esta charla es realmente informar, Karine, cuéntenos quiénes pueden votar. Bueno, eso es súper importante, esa pregunta es súper importante. ¿Por qué? Porque ya nos han preguntado varias veces. Recuerden que esto no es un tema del Consejo Nacional Electoral. Lo que necesitamos todos los venezolanos es un documento, es decir, la cédula de identidad o el pasaporte. No importa si no esté vigente, no importa su estatus legal en el país donde usted se encuentre. Lo importante es que usted tenga su documento y solamente con su documento, siendo mayor de edad, pueden votar o pueden ejercer esta voluntad popular. Y la siguiente pregunta que es importante después de saber quiénes pueden votar, ¿a dónde se dirigen a hacer esta votación? Perfecto, los puntos soberanos en Bogotá confirmados hasta ahora son: el primero, la Plaza de Bolívar en la carrera séptima número 1110; el segundo, la calle 125 Autonorte, parqueadero detrás del McDonald's. La dirección exacta es calle 125 bis, número 2923, costado oriental. Y por último, Chía, edificio Sencoex, vía Chía Cajica, detrás de Farmatodo. Esos son los puntos acá en Bogotá. Sin embargo, también hay puntos habilitados en otras ciudades que ¿Hay alguna cuenta de Twitter, una página donde puedan consultar? Hay una página web donde pueden consultar. Sí, la página ya la tengo acá. La página es unidadvenezuela.org. Ahí van a conseguir cuáles son los puntos soberanos de cada una de las ciudades en el territorio colombiano que van a ser entonces partícipes de esta consulta popular del domingo. Unidadvenezuela.org. No me gustaría cerrar esta charla sin antes hablar un poco con ustedes de lo que ha pasado justamente con personajes visibles en Venezuela. Ustedes son actores, viven aquí desde hace aproximadamente unos 6 años, salieron de su país por la situación difícil que se está viviendo allí, y uno pensaría, pues ya resolvieron su situación, además tienen ustedes unas carreras exitosas, y lo hemos visto con ustedes, con artistas de la talla de Nacho, este famosísimo cantante que va a las marchas, que está arriesgando su vida por estar allí manifestándose. ¿Qué está enseñándole con toda esta difícil situación el pueblo de Venezuela al mundo? Yo creo que, por lo menos en el caso de nosotros, tenemos una responsabilidad. Nosotros no estamos con ningún partido político. Lo dije anteriormente en una rueda de prensa, a nosotros no nos pagaron, a nosotros no nos obligaron a hacer esto, a convocar a la gente, a ejercer esta voluntad popular. Nosotros simplemente somos venezolanos que queremos de vuelta el país que teníamos. Simplemente somos venezolanos que no queremos más violencia, rechazamos la violencia, rechazamos que día a día mueran jóvenes en la calle, mueran jóvenes inclusive menores de edad. Rechazamos todos los actos violentos que están ocurriendo en nuestro país y que lamentablemente se están cerrando las oportunidades y no hay oportunidades. Es verdad. Es muy triste. Nosotros desde acá estamos luchando por los héroes que están allá, dando su vida todos los días en la calle. Lamentablemente nosotros no lo podemos hacer, pero siento que desde los países donde nosotros nos encontramos, desde las ciudades donde nosotros estamos, tenemos una labor. Y la labor es invitar a las personas a que usemos, digamos que esto sea más un acto de fe, de no perder la esperanza, porque si se pierde la esperanza creo que vamos a perder todo en el país. Y de seguir unidos en una sola voz, eso es muy importante. Alejandro, ¿usted tiene familia todavía en Venezuela? Sí, ¿Quién le queda en de hecho, Venezuela? Pues toda mi familia está en Venezuela. Obviamente sí ha habido un éxodo importante de venezolanos hacia todos los territorios y confines del mundo, pero mi núcleo familiar está en Venezuela.
Justamente por ellos es que doy fe de que todo lo que está sucediendo en Venezuela, el hambre, la escasez de medicamentos, las violaciones de derechos humanos, de derechos constitucionales, la agresión de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana en las manifestaciones, que es un derecho constitucional de los venezolanos manifestar su opinión y su descontento. Todo eso me consta porque mi familia lo vive día a día. Tenemos una devaluación impresionante, la devaluación más grande de la moneda a nivel mundial. Venezuela está pasando hambre, Venezuela está sumida en lamentablemente, una economía que va completamente en deceso, si es que cuando pensamos que ya llegó al fondo todavía seguimos bajando. Más, es verdad, el gobierno no hace nada, el gobierno utiliza entonces los recursos es para comprar insumos, para armar entonces a estas fuerzas para que sigan reprimiendo al pueblo, en lugar entonces de darse de tomarse la molestia de resolver los problemas de alimentos, de medicamentos y de tantas otras cosas indispensables para la vida de cualquier ciudadano en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrarle a los venezolanos al mundo? Que queremos un país democrático en primer lugar, porque nos están queriendo imponer una dictadura. Ya dejémonos de retórica, ya esto simplemente, el acto de la Constitución, de la Asamblea Nacional Constituyente, es simplemente una violación al proceso democrático. Es una ruptura del hilo constitucional y además es una imposición en contra de la voluntad del pueblo de seguir una nueva línea de dirección de un país que es completamente dictatorial. Pues seguimos nosotros siendo muy solidarios desde Colombia con la situación de Venezuela, por eso queríamos tenerlos aquí contándole a la gente, a los venezolanos, a los colombo-venezolanos que pueden participar en esta consulta popular, ¿dónde, cómo lo pueden hacer rápidamente? Hay una iniciativa rápidamente que quiero decirles también, vamos a hacer una caminata, una caminata que va a arrancar el día domingo 16 de julio a las 9 de la mañana en la carrera séptima con 85 enfrente de la casa del embajador. Esta caminata va a partir desde ese punto, va a pasar por el Parque Nacional, quienes se quieran incorporar en el Parque Nacional, hasta llegar a la Plaza Bolívar para que ejerzamos este deber. Muy buena convocatoria, muy buena convocatoria. Venezolanos siguen unidos alrededor del mundo, luchando en contra del régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Otero, Karina Amaya, actores venezolanos, activistas venezolanos, gracias a los dos a ustedes por haber estado aquí. Y por permitirnos a través de sus redes difundir toda esta información. Gracias a Colombia. Muchas gracias a todos los colombianos que se quieran acercar a apoyarnos también, bienvenidos van a ser. Va a haber un grupo de colombianos recaudando firmas para enviarle una carta al presidente de la República para que nos apoye.